Buenas tardes, compañeros queridos. Buenas tardes al Padre San Martín. Un gusto enorme compartir esta charla con ustedes desde esta plataforma que conformamos con un conjunto de compañeros que venimos pretendiendo encarar nuestra cultura nacional profundamente humanista y cristiana eh, desde una mirada profunda que nos enriquezca a cada uno como individuos y así poder mejorar nuestra participación dentro del conjunto de la sociedad. El tema que nos trae hoy aquí es Laudato Si, es la doctrina social de la Iglesia. Eh, He profundizado un poco también en toda la literatura de Emilio Comar, que creo que es trampolín para todo lo que plantea hoy el Papa, que es la función social de la Iglesia y de las relaciones entre las personas, enriquecedoras, que nos remiten a la realidad tangible. Y dentro de eso, Laudato Si tiene una enorme actualidad que nos remite permanentemente a la realidad que vive el pueblo, los pueblos del mundo en general. Por lo tanto, le voy a ceder la palabra al Padre para que pueda enriquecernos con su sabiduría. Bueno, es demasiado la palabra sabiduría, pero bueno, el verdaderamente sabio es el Señor. Ante todo, buenas tardes, abrazo y bendición para todos. Sí, toca dos temas. Uno, la Laudato Si, que es la segunda encíclica del Santo Padre Francisco, ¿no? Y por supuesto, otra cosa que tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que ya la viene perfilando desde hace mucho tiempo, pero que adquiere así sus aristas más nítidas a partir de la encíclica Rerum Novarum de León XIII, y luego los papas y sobre todo el Concilio Vaticano II le ha dado ya algunos perfiles mucho más claros, ¿no? Bueno, esto es así. Cuando Juan XXIII escribe sus encíclicas, como por ejemplo Mater et Magistra, ¿no? Cuando la dedica, cuando dice, indica los destinatarios, dice, para todos los hombres de buena voluntad, ¿no? Después de haber mencionado, por cierto, a las autoridades, a los cardenales, a los obispos, a los sacerdotes y a los diáconos, a los fieles, etc. Dice, y a todos los hombres de buena voluntad. El Papa Francisco, cuando escribe esta encíclica Laudato Si en 2015, que es su segunda encíclica, la dedica, digamos así, o la refiere no solamente a todos los hombres de buena voluntad, sino dice a todos los habitantes del planeta, a todos los habitantes del planeta. Es decir, ninguno se queda fuera. A todos les hace esta exhortación, esta reflexión dentro de la encíclica, ¿no? Y se ocupa precisamente de la importancia que tiene nuestra relación con este don de Dios que es la casa en la cual habitamos. A esto se refiere el Santo Padre, ¿no? Y tiene, por supuesto, algunos puntos destacables, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones de advertencias sobre actitudes negativas de los hombres frente a esta casa común, y tiene otras que son simplemente recomendaciones que él ve como positivo dejarnos debidamente instruidos, iluminados. Ahora, yo quisiera hacer una pequeña salvedad que tengamos en cuenta que el Santo Padre, antes de escribir esta encíclica, escribió otra, la primera, ¿no? Que es Lumen Fidei, el primer año de su
gobierno de la Iglesia, ¿no? O sea que primero habla acerca de la luz de la fe y luego va a hablar entonces ya a todos los habitantes del planeta acerca de cómo valorar y al mismo tiempo bien administrar los dones de Dios. Si conjugamos la primera, Lumen Fidei, con Laudato Si, podríamos llegar a la siguiente conclusión. Primero, tenemos que dejarnos iluminar por la fe y luego, iluminados por la fe, valorar debidamente los dones de Dios, entre ellos esta casa común para todos en la que tenemos que habitar. Y bueno, y allí ya se dan después los pormenores. Me gustaría que, si ustedes tienen alguna inquietud particular sobre algún punto de la encíclica, me lo consultaran para que yo pudiera responderlo. Ahí les estoy escribiendo en los comentarios para que puedan dejar las consultas, pero mientras tanto, si querés, si quiere... Bueno, seguimos entonces. Yo voy a marcar los puntos que me parecen como que son de aspectos positivos, ¿no es cierto? El primer punto es, el Santo Padre nos llama a una conversión ecológica, una conversión. Esa palabra procede de la teología en realidad, ¿no es cierto? La teología habla de conversión, pero con respecto a la cuestión del pecado, ¿no? Una persona que se encuentra por el mal camino, digamos así, bueno, tiene la posibilidad de cambiar el mal camino por un buen camino. Es el O2, el camino, que conduce a una meta, porque justamente el método, la palabra método, tiene que tener en cuenta el met, o sea, la meta o el fin, y el O2, el camino, el medio para llegar a ella. Y el último destino trascendente de toda persona humana es su encuentro definitivo con Dios. O sea que hay que tener primero bien clara la meta para poder cambiar de camino si estoy transitando por un camino que no me lleve a Dios. Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando él habla de una conversión ecológica, es que él se da cuenta y lo describe con muchas ilustraciones, digamos, que no estamos yendo, la mayoría de las personas, por un buen camino ecológico, es decir, no estamos transitando por el buen camino en lo que hace a la valoración de nuestro hábitat y de la buena administración de estos dones de Dios. Y tenemos la posibilidad, y a eso nos exhorta, de hacer una conversión, es decir, converum, cambiar de camino, ¿no es cierto? Esta es un poco la idea del Santo Padre, que cambiemos de camino a tiempo, porque si no cambiamos de camino a tiempo, entonces van a ocurrir grandes males para todos nosotros. De esto un poco se trata. Esto es algo positivo. El cambiar de camino es algo que él lo ve como posible y como positivo. Posible y positivo. Pero hay que tomar verdadera conciencia de la necesidad de cambiar de camino a tiempo. Hay otro aspecto que veríamos como cuestión positiva, que es la cuestión de la ecología integral. No se refiere el Santo Padre solamente, cuando habla de ecología, a respetar la naturaleza en cuanto a todos los seres vivos en general, que pueden ser animales, vegetales y hombres, sino en particular a aquellos hombres que por diferentes razones han sido dejados de lado, descartados, o menospreciados, no valorados debidamente. Los pobres, los que no han alcanzado una
educación adecuada, los que se han quedado a la vera del camino, los que sufren todo tipo de necesidades y angustias. Bueno, ellos también deben ser incluidos, rescatados, acompañados, escuchados, tenidos en cuenta, en definitiva. Entonces, de esto también se trata esta cuestión de la ecología integral, que integre también a esos pobres que son los pobres de Dios, con una dignidad humana de hijos de Dios igual que la de cualquier otro. Ahora vamos a un aspecto que él ve como enormemente negativo, que es la cultura del descarte. Ese es el término que él emplea, el descarte. Descartar aquello que aparentemente no nos sirve. Pero acá tenemos que distinguir. Es justo que a veces descartemos lo que no nos sirve, siempre y cuando no se trate de personas humanas. Ahí ya la cosa es distinta. Entonces, la teoría, esta cuestión de la actitud de descartar, corre para muchas cosas. Sí, puede ser útil, pero no para las personas. Una persona, aunque aparentemente no produzca ninguna riqueza, aunque produzca gastos, aunque genere molestias, debe ser considerada en su dignidad de persona y por lo tanto incluida, respetada, asistida, acompañada, escuchada. Sobre esto ya está marcando una debida advertencia, porque él contempla una verdadera política del descarte, una actitud social que descarta. Cuando yo muchas veces camino por las calles, y creo que no es ajeno a ustedes tampoco, muchas veces uno conversa con gente que está en situación de calle, y muchos de ellos, la mayoría son varones, y la mayoría jóvenes, y cuando uno les pregunta que por qué se encuentran en situación de calle, empecé por perder el trabajo, pero después fui expulsado de mi hogar, porque como ya no contribuía, como ya no era aparentemente útil, entonces no podían soportar que una persona joven y además varón, lo único que produjera fueron gastos. Y por lo tanto, no me pude seguir quedando en un lugar donde me agraviaban, donde me ofendían, donde me humillaban. Entonces es preferible estar en la calle a estar todos los días sufriendo semejante angustia, semejante humillación. Esto lo tenemos que tener muy, pero muy en cuenta. El otro punto es la cuestión que considera el Santo Padre, es digamos así, el ecosistema integral, como que todo tiene que ver con todo y no podemos quedarnos solamente atendiendo un aspecto del ecosistema y, digamos así, descuidando otro, porque a la larga o a la corta esto va a traer consecuencias y a veces consecuencias graves. Y como todo el mundo se encuentra de una o de otra manera globalizado, lo que pasa en un lado, directa o indirectamente, repercute en otro, y esto también hay que tenerlo en cuenta. La otra dimensión que tenemos que tener muy, muy claro es la cuestión de la biodiversidad. Los seres vivientes de cualquier naturaleza son diversos, pero allí están, alguna función cumplen. Y los hombres, esta gran raza, antes se hablaba raza negra, raza blanca, raza amarilla, no, esas son ramas. Hay una sola raza humana y que además tiene la dignidad de ser hijos de Dios. O sea que en esta raza, única raza humana, hay sí, por cierto, una enorme diversidad, pero también una misma y única dignidad. Y eso también
debe ser tenido en cuenta. Las dos cosas. Somos diversos. Esto es verdad y hay que tomarlo en cuenta. Pero al mismo tiempo tenemos una unidad que la ofrece precisamente nuestra sustancia humana, nuestra dignidad humana. Y bueno, somos criaturas, sí, pero elaboradas de un mismo barro, pero insufladas de un mismo espíritu. Voy a pasar a otro punto. Me interrumpen cuando ustedes quieran para hacerme cualquier pregunta, que es el paradigma de la tecnología y de la economía. A ver, se entiende por paradigma algo que tiene que ser tomado como ejemplo, como modelo, ¿no? Un paradigma. Es algo que se parece mucho a la palabra clásico. Clásico es aquello que debe ser tomado como modelo y ejemplo. Decimos música clásica o decimos, bueno, cualquier, en fútbol, un partido, un clásico del fútbol, bueno, debe ser algo que debe ser tomado como modelo y ejemplo. Bueno, aquí habla el Santo Padre del paradigma de la tecnología y de la economía. Pareciera ser como que la única forma de progresar es avanzar tecnológicamente. En la medida en que una región del mundo o un grupo humano, una sociedad, ha avanzado tecnológicamente, pareciera ser que eso debe ser tomado como modelo y ejemplo. Allí está la verdadera civilización, el verdadero nivel de vida, etc. Y eso debería ser tomado como ejemplo. Bueno, ese es simplemente un aspecto y no debe ser lo primordial. No debe ser lo primordial. Ayuda, pero no es lo fundamental. No hace a lo esencial. Y también la cuestión económica, ¿no? Pareciera ser que los países que son más ricos, que por persona tienen un mayor nivel de vida, etcétera, que tienen mayores ingresos, ya sea en su conjunto o individualmente, pareciera ser que eso debe tomarse como ejemplo. Santo Padre hace una seria advertencia sobre esto. Yo diría o acotaría lo siguiente: hay que distinguir entre lo que es nivel de vida y calidad de vida. El nivel de vida es, bueno, aquello que uno alcanza a través de lo material, ¿no? Tiene muchas cosas, vive en una casa muy importante, tiene un alto ingreso mensual, puede darse muchos lujos, muchas comodidades, ha podido estudiar en universidades privadas, muy selectas, etcétera. Bueno, eso hace al nivel de vida, pero no hace a la calidad de vida. La calidad de vida es la de aquel que realmente sabe apreciar lo poco o mucho que tiene, lo sabe poner al servicio de lo social, y realmente disfruta de eso que tiene, y también lo hace feliz el poder dar, el poder ayudar, el poder integrarse e integrar a otros. Y esto hace a este punto de la encíclica. Luego tenemos el otro punto que el Papa destaca, que es el antropocentrismo moderno. Nosotros vemos que de la Edad Media al mundo moderno hay un paso. Dice, en la Edad Media, por cierto, europea, ¿no? Hablamos de un teocentrismo. La vida del europeo de la Edad Media estaba centrada fundamentalmente en poder agradar a Dios, servir a Dios, agradar a Dios, ponerse, digamos así, a disposición de Dios. Sin embargo, en la modernidad se hizo una especie de revolución copernicana y se dijo, no, vamos a poner en el centro de todo al hombre, ¿no? Y veamos que no todo placer tiene, por el solo hecho de ser placer, necesariamente tiene que ser pecaminoso. En eso estoy de acuerdo, no todo placer es pecado, pero tengamos en cuenta que el hombre no es el ombligo del mundo, y que verdaderamente
su destino trascendente no es inmanente, sino precisamente va más allá, y tiene que ver con su relación con Dios. Y esto es lo que el Santo Padre, bueno, nos hace tomar conciencia. Es importante que en este actual antropocentrismo no seamos egoístas, vanidosos, relativistas, porque esto nos va a hacer muchísimo daño. El hombre es el rey de la creación, sí, pero no para explotar indebidamente los recursos de la casa común, sino para administrarlos debidamente y poner todo en función social. Esto es lo que el Señor nos está pidiendo y lo que el Papa está expresando. Eso es fundamentalmente el sentido de la doctrina social de la Iglesia, ¿no es cierto? Es decir, dejar de lado egoísmos, vanidades, relativismos, todo lo que tiene que ver con esa cosa del ser humano de mezquindad, ¿no? Basta con que yo esté bien, no me importa de los demás. Y si tengo que subir y tengo que tener como escalón la cabeza del otro, no me importa pisarla con tal de subir. Y eso es precisamente lo que tarde o temprano nos va a desequilibrar a todos y nos va a perjudicar a todos. Esto es la dinámica de la doctrina social, esto es también, al mismo tiempo, la dinámica de los ejes de la encíclica. Hay un último punto que yo noté, y es esto de la autorreferencialidad, cuando uno siempre todo lo refiere a sí mismo. Es una forma precisamente del egoísmo, es una forma del individualismo, es una forma de, diría yo también, de una consecuencia de esto que es el consumismo, yo diría un consumismo desafortunado, que marca una especie de ansiedad por consumir, porque pareciera como que es una verdadera droga, que se nos ofrece en el mercado a través de una publicidad inhumana, y que nosotros muchas veces caemos en eso y pareciera como que tenemos necesidad de consumir todo aquello que se nos presenta en el mercado y que es expuesto a través de un montón de publicidades, por supuesto, muy bien armadas. Nos hacen creer que si no consumimos eso, no llegaremos a ser felices. Y es precisamente lo contrario. Si no tenemos necesidad de consumir eso, para eso hay que hacer un verdadero examen de conciencia y una verdadera reflexión y meditación, un camino de interioridad hacia el interior de uno mismo y ver si tenemos la conciencia tranquila, una buena relación con Dios y una buena relación con los demás, lo demás se dará por añadidura. Eso lo dice el Señor en una parábola muy clara: si los lirios del campo que no tejen ni hilan, o las aves del cielo que no se preocupan demasiado, sin embargo el Señor se ocupa con su providencia. Bueno, nosotros tenemos una dignidad infinitamente superior a esos otros seres de la creación y por lo tanto ocupémonos de lo esencial, que el Señor lo otro nos lo va a dar por añadidura, sin lugar a dudas. Bueno, y digamos también que, esta ecología humana que el Papa presenta es, por un lado, sí, la ecología general del planeta, pero por otro lado, esa ecología propia del ser humano, que tiene que ver con este proyecto de hermanos, de fraternidad que el Señor tiene para con toda la humanidad. No sentir al otro como ajeno, incluirlo. No ver al otro como alguien a quien se puede explotar en mi beneficio, sino por el contrario,
alguien que es mi hermano en un único Padre que es Dios, al que tengo que acompañar, escuchar, ayudar. Y de esta manera vamos a cumplir con este proyecto de fraternidad, de hermandad que el Señor tiene para con toda la humanidad. Él es un Padre universal, un Padre generoso, un Padre cercano, un Padre que escucha, un Padre que sabe portarse como Padre y que también a los consagrados nos pide, con una de esas formas de vocabulario muy particulares del Papa Bergoglio, que los pastores tengan olor a oveja, es decir, que tengan una verdadera cercanía con aquel que van a cuidar, que tienen la obligación de cuidar. Y no que estemos detrás del escritorio, escuchando cómo nos hablan de esto o de aquel para poder proceder, sino verlo con nuestros propios ojos, tocarlo, saber besar la llaga del leproso, saber acompañar a aquel que pareciera que ya no nos puede dar nada, no nos puede aportar nada. Para esto tenemos el ejemplo de los santos, de Juan 23, del padre Piero de Pietrelcina, de la madre Teresa de Calcuta. Cuando la madre Teresa decía, pero madre, ¿para qué se ocupa de ese hombre? Ocúpese de alguno que por lo menos va a vivir un tiempo más, pero ese tiene horas de vida nada más. Y ni siquiera es cristiano. ¿Para qué se ocupa de ese pobre infeliz? Ocúpese de algo que valga la pena, que valga la pena. La madre Teresa decía, precisamente, todos los hombres valen la pena para Dios y si Dios así lo quiere, también lo tenemos que hacer nosotros. Y se acercaba a un aquel y lo introducía dentro de esos dispensarios, de esos hogares transitorios, los metía y los asistía hasta que exhalaban el último suspiro. Y respetando también sus sentimientos religiosos, porque ya no había tiempo de catequizarlos, pero sin embargo igual los bautizaba. Y cuando la miraban con los ojos absortos, derramaba el agua diciendo interiormente, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a ese hindú le decía simplemente, esta es agua del Ganges, nada más. Y con eso el otro esbozaba una sonrisa, sabiendo que ese río sagrado, el agua de ese río sagrado le iba a dar toda la paz que necesitaba. Y ahí había un verdadero sentimiento que abarcaba más allá de lo que pudieran ser las formas, iba al fondo, a la esencia de cada ser humano, esa en la que todos debemos identificarnos y, por lo tanto, a partir de ahí sí relacionarnos como verdaderos hermanos. Bueno, quedo a disposición de ustedes. Padre Excelente. querido, yo quería hacer una consulta en cuanto a toda esta exposición que tiene una enorme profundidad, que tiene que ver con esta exterioridad que se vive mediática, al menos, o de opinión pública, que justamente hoy se habla mucho sobre el nuevo orden y sobre la nueva normalidad, y ¿qué le parece a usted de esta mirada que tiene que ver con que la encíclica Laudato Si y toda la prédica de nuestro Santo Padre nos invita a reflexionar y a aceptar que existe un orden natural de las cosas que tienen que ver con no solamente la naturaleza, sino también con esto de aceptar que hay un Dios que es creador y que tiene que ver con la naturaleza y con cómo creamos el equilibrio entre todos los factores que inciden no solo en la vida individual, sino que también en la vida colectiva y social del mundo. No, claro que sí. A ver, en primer lugar, cuando hay una pandemia de esta naturaleza, por cierto que hay que tomar los recaudos debidos y hay que ser prudente, ¿no es cierto? Tenemos un orden natural, claro, pero el hombre tiene una cabeza puesta arriba de los hombros y por lo tanto la inteligencia que Dios le ha dado también forma parte de lo natural y la tiene que emplear. Y por lo tanto, como digo yo siempre, hay
hay 10 mandamientos en la ley de Dios. Todos nos mandan ser buenos. No hay ninguno que me mande a ser estúpido. Entonces, si hay una pandemia, me tengo que cuidar. No tengo que decir, bueno, que Dios me ayude y salgo sin barbijo y no me lavo las manos. Exactamente, No. sí, sí, sí. Tengo que hacer lo que debo hacer porque, evidentemente, ahora, en cuanto al nuevo orden o a la nueva normalidad, bueno, iremoslo viendo de poco a poco. Pero en el hombre, a no ser que se oponga claramente a la voluntad de Dios expresada a través de la Sagrada Escritura y del magisterio de la Iglesia y de nuestra tradición cristiana, pero en el hombre lo natural es lo cultural, porque precisamente el hombre es capaz de transformar la naturaleza para su propio provecho. A lo que no tiene derecho es a destruir la naturaleza so pretexto de la urgencia o de la inmediatez para luego tener que decir como Luis XV, después de mí el diluvio. Yo me aprovecho de esto porque me sirve para ahora y las generaciones que vengan que se las arreglen como puedan. No, hay que tener planes a futuro, hay que ser solidario con las generaciones que vendrán, no estar siempre mirándonos a nosotros en el aquí y en el ahora, como pretenden ciertas doctrinas, sino, por el contrario, tener una visión solidaria hacia las generaciones que nos van a suceder seguramente y por las que también tenemos que velar, a las que también tenemos que amar de antemano. Maravilloso. Perfecto. Antes de pasar a los comentarios que dejaron los que nos estuvieron viendo, me gustaría que Eduardo o José pudieran dar unas palabras, Resulta, analizar. Después de la reflexión del padre San Martín resulta un poco difícil poder decir algo, ya casi está completo. No obstante eso, me voy a permitir reflexionar sobre dos aspectos que mencionó el padre. El primero, en aquel mensaje apostólico de San Juan XXIII en su Mater et Magister, cuando anuncia al mundo el Concilio Vaticano y con eso abre las deliberaciones en cuanto a una nueva forma en que se va a encarar formalidades y cuestiones que si bien no afectan al dogma, pero sí lo colocan en la actualidad contemporánea. Y ese fue el punto inicial que luego tomó en aquel mensaje apostólico, que me animaría a decir que se transforma en un mensaje ecuménico de San Pablo VI, cuando clausura el concilio. El 8 de diciembre del 65 envió un mensaje a todas las mujeres y jóvenes del mundo. Y ya allí anticipaba algunos conceptos que luego en Populorum Progressio los afianzó. Y fue famosa aquella frase de que si quieres la paz, trabaja por la justicia. Y si quieres la justicia, protege la vida. Porque a Pablo VI le tocó un momento muy difícil, no solamente porque en ese momento surgía la cuestión de los anticonceptivos y eso limitaba lo que es la creación divina en la concepción, sino que además también se perdían vidas a causa del hambre, sobre todo en lo que era en aquel momento llamado el tercer mundo, que en cierta forma lamentablemente hoy persiste, incluso de una manera increíble en nuestro país. Aún así, nuestro querido Papa Francisco rescata, junto a lo que fue la continuidad de la doctrina social de la Iglesia, y afianza esos conceptos y los universaliza de una manera quizás más comprensible, aunque aquello no era algo que uno podría decir, bueno, no se entiende, sino todo lo contrario. Pero nuestro querido Papa Francisco, como decía, tiene una forma de llegar a la gente más comprensible, quizás. Y en Laudato Si, el padre San Martín recién nos mencionaba algo muy importante, la ecología integral. Y en ese capítulo 4 de la encíclica Laudato Si, donde habla precisamente de la ecología en todos los sentidos,
en el acápite segundo, abarca lo que es la ecología cultural. Y quizás ese aspecto nos toca un poco en lo particular a este grupo y a este encuentro, precisamente porque allí es donde afianza la cultura de los pueblos en cuanto al mantenimiento de sus tradiciones, al mantenimiento de su comunidad. Y en ello afirma la defensa de la vida desde el momento de la concepción. Y eso nos toca particularmente de cerca a aquellos que tenemos la gracia de la fe, y en particular a quienes tenemos la pertenencia a la Iglesia Católica. Esto no nos aleja del resto de nuestros hermanos mayores en la fe, la comunidad judía, ni nuestros hermanos musulmanes, sino que por el contrario, nos acerca y afianza también lo que es el diálogo interreligioso, que se expande también con lo que es el mundo de la Iglesia evangélica y de otras religiones de Oriente, quizás más cercanas a aquellos pueblos, más lejanas a nosotros porque tenemos otras tradiciones y el mundo ha ido cambiando, y a nosotros quizás nos está llegando recién ahora esa cercanía de integrarnos, de conversar y de aunar criterios. Este encuentro ecuménico ampliado, digamos, está contemplado en lo que podríamos llamar esa ecología de la cultura, donde a nosotros nos toca en particular afianzar los valores y principios de la nacionalidad argentina, que tiene un basamento fundamental en la Iglesia Católica. De manera tal que sin que esto signifique que estamos apartados del resto, sino que por el contrario, estamos con los corazones abiertos a encontrarnos todos. Y eso quizás sea lo que el Padre San Martín en su reflexión nos ha hecho comprender con un lenguaje simple y llega a todos de una manera eficaz. Me parece que esos puntos me parecía que era importante destacarlos. Muy bien. José, ¿algún comentario? Sí, a ver, después de haber escuchado la brillante exposición del Padre San Martín, yo quiero hacer una humilde acotación, que creo que es, o por lo menos lo que a mí me llegó de la encíclica Laudato Si, que es cuando su santidad, el Papa Francisco, nos llama la atención el egocentrismo del ser humano y nos llama a salir de eso, de ese egocentrismo, y de no ver solo en nosotros mismos, sino ver en nosotros y en nuestra comunidad. Y ahí su santidad llama al diálogo, y como dijo muy bien Eduardo, al diálogo interreligioso, por ejemplo, y al diálogo entre la religión y la ciencia. ¿Para qué? Porque de esta manera poder enfrentar los problemas y de esa relación de hermandad que hay entre el ser humano y el planeta Tierra, que es donde habitamos y que es lo que nosotros tenemos que pensar, no solo en nosotros, sino en qué le dejamos a las generaciones que nos siguen. Por eso creo que es importante, desde mi punto de vista, dos cosas. Volver al diálogo, pensando en el bien común de entre los seres humanos y del bien común del ser humano hacia la naturaleza, antes de realizar cualquier gestión o cualquier negocio o lo que fuere. Creo que esto, desde mi punto de vista, es lo más importante. Siempre teniendo en cuenta, como dice su santidad, el diálogo desde lo espiritual interreligioso. Y desde lo social, arrancando por el núcleo más importante, que es la familia. También pensando en el barrio de cada uno, en la provincia donde vive cada uno, y sobre todo en la nación donde vive cada uno. Y por supuesto, todo integrado globalmente, como la tecnología nos lleva a estar integrados en este momento. Pero la tecnología en sí también que sea pensada en función del bien social, para el ser humano
y a la naturaleza, que hace esa comunión cuando el ser humano realiza actos y utiliza a la tecnología que sea por el bien sustentable de la misma y en armonía con la naturaleza. Esa es mi humilde reflexión en este momento. Muy bien, tenemos preguntas y comentarios con respecto a lo que vos decías de la tecnología. Nos pregunta Gabriel Robles. ¿Se puede hacer rentable económicamente empresas que quiten la obsolencia programable de sus productos? Eso es más una pregunta para un economista, ¿no? A ver, efectivamente, primero tenemos que ir desde un punto de vista filosófico, es decir, partimos desde nuestra mirada teológica de tener en el centro a Dios, los dones de Dios y el humano, como bien lo marcaba el padre José San Martín. Ahora bien, teniendo en cuenta todo esto, el hombre, la persona humana, necesita consumir y necesita sacar de los recursos que Dios nos dio. Dentro de eso también necesitamos de un trabajo porque nos fuimos perfeccionando o hemos ido complejizando nuestra cultura y lo que consumimos. Ahora bien, hay que hacer ahí un balance tanto entre la producción tecnológica y lo que producimos, como también cómo cuidamos al planeta y no destrozar al planeta, ¿no? Mira, siendo ahí, obviamente, sería muy profundo y sería para un economista. Pero no nos olvidemos que en ese sentido tendríamos que volver a viejos paradigmas. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la tecnología? ¿O cuál es el objetivo de una empresa? No nos olvidemos que el objetivo de una empresa ahora es ganar dinero maximizando los costos a como fuere. Pero ¿cómo era hasta hace 30, 40 años atrás? Era la supervivencia de esa empresa con una función social, porque la empresa integraba a un barrio, integraba a sus obreros, lo perfeccionaba brindándole educación a él y a su familia. Es decir, tenían antiguamente, aparte de ganar dinero, un rol social en la sociedad. Y no solo ganar dinero a como dé lugar, sin tener en cuenta a la persona humana. Ahí estamos hablando de la humanización de la economía. Tal cual. Ahí nos dice Sebastián González, rerum novarum, el justicialismo nace de la doctrina social de la Iglesia. Agustín Isart pregunta, ¿ve el padre un crecimiento en los últimos años de la cantidad de gente que se acerca a la fe? Sí, yo creo que hay mucha gente que se acerca a la fe y otra que no ha sido debidamente instruida en la fe. También hay que hacer un gran mea culpa dentro de la Iglesia, porque habremos tenido seguramente formas inadecuadas o tal vez a veces nulas, ¿no? de acercarnos al otro, ¿no? Hay que saber acercarse al otro para poder ofrecerles este regalo de la fe que el Señor nos ha dado, ¿no? Muchas veces somos impacientes, muchas veces somos descuidados y bueno, ahí dejamos un vacío para que otras doctrinas, a veces perniciosas o simplemente una suerte de ateísmo o de simplemente no querer relacionarse con nada que tenga que ver con una fe religiosa, puedan introducirse en el camino, ¿no? Tenemos que hacer un gran mea culpa con respecto a eso. Pero, bueno, nosotros tenemos la fe. Y la fe es algo que no tenemos que tenerlo, sino disfrutarlo, aprovecharlo, valorarlo y llevarlo, entregarlo. Esa es la misión de la Iglesia, llevar la fe. Porque si sembramos fe, van a brotar a raudales la esperanza y la caridad. Lo contrario se hace mucho más difícil. Desde lo meramente humano, si bien se puede, es mucho más difícil que con la ayuda de la fe, que ofrece una fuerza sobrenatural para poder llegar a realizar esta función social de las riquezas.
Por eso hay que simplemente, le agrego a lo que decía José, indudablemente hay que diferenciar entre lo que es explotar a lo que es bien administrar. Por cierto, que tenemos que aprovechar los recursos naturales para nuestro propio provecho, claro que sí, pero administrados, bien administrados y sabiéndoles dar una función social. No la explotación que solo enriquece a empresas o a empresarios y que deja fuera a muchas personas o aún a las mismas que incluye como trabajadores, no les da lo mínimo indispensable para tener un nivel de vida acorde con su condición humana. Perfecto, nos dice Aureliano de Mayo, hermoso compañeros, gracias por compartir semejante vuelo espiritual. Dice Isa Sebastián Alac, muy sentido. Sebastián González nos dice, el padre San Martín es un capo. Nos dice después Ricky Peixoto, felicitaciones y un profundo agradecimiento a los disertantes y organizadores de este esclarecedor encuentro. Un gran faro en medio de tanta confusión. Mil gracias. Nos dice Gabriel Robles también, sos grosso compañero, perfecta contextualización de la pregunta que hice, gracias. Ahora me gustaría preguntarte si nos podías contar alguna anécdota con el por entonces arzobispo Bergoglio, que ahora se ha convertido en el Papa de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica. A ver si nos podés contar alguna cosita. Bueno, es importante tener en cuenta que yo lo llamaría una persona que apostaba por la cercanía. Él apostaba por la cercanía. Era la persona que escuchaba a todos. Trataba de experimentar una verdadera empatía, es decir, ponerse en el lugar del otro para poder entenderlo mejor y poder hacer algo por él, ¿no? Era una persona que, bueno, yo siendo vicario de la Catedral de Buenos Aires, cargo que todavía sigo ejerciendo, él, bueno, vivía en un humilde departamento del Arzobispado de Buenos Aires, que es un edificio casi pegado a la catedral, y casi todos los días nos visitaba y hacía un trayecto dentro del templo catedralicio, que era su rutina habitual, ¿no? Iba a la imagen de Santa Teresita, él tenía una especial devoción por Santa Teresita de Lisieux, ¿no? La que en su momento había resumido su actitud de vida diciendo: quiero pasar mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. De esta santa era muy devoto, y de San Francisco de Asís, por la humildad de San Francisco, por la entrega, por la confianza en la providencia. Y bueno, él iba primero a sus santitos, como quien podríamos decir, y después terminaba su recorrido en la capilla del Santísimo, haciendo una adoración al Santísimo Sacramento, y luego sí, ya se iba a la sacristía. Si tenía que celebrar, celebraba, si no, se quedaba charlando con nosotros, y era una persona muy, pero muy cercana. Con él pasábamos siempre la Navidad en la sacristía de la catedral, la Nochebuena, la pasábamos con él en la sacristía de la catedral. Y para terminar esta anécdota, él decía que cuando se muriera quería ser enterrado a los pies del altar de San José, porque los arzobispos de Buenos Aires son enterrados en la catedral, y cada uno antes de morir elige qué lugar quiere para que descansen sus restos. Y él decía que quería ser enterrado a los pies de la imagen de San José en la capilla dedicada a ese santo, ¿no? Y bueno, tenía una gran devoción también por San José y por la Sagrada Familia. Y justamente él hace en una exhortación posinodal sobre cuestiones de familia, que justamente comienza con esas palabras: la alegría
la alegría del amor, ¿no? La alegría del amor en familia, se refiere precisamente a eso, y a los valores de la vida, y a la importancia que tiene conservar y valorar la vida desde su concepción, etc. Él conserva esos valores en su corazón y por eso, ante la imagen de San José que estrecha entre sus brazos al niño, quería que sus restos fueran depositados allí. Pero las cosas de la providencia de Dios, que no va a ser enterrado allí, porque como papa, por cierto, sus restos van a tener otro lugar. Pero bueno, ese era el deseo de él, ser enterrado a los pies de la imagen de San José en la capilla dedicada al santo en la Catedral de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias por esa entrevista. Ahora voy a ir a una pregunta que, digamos, es una pregunta que tiene que cerrarse, ¿no? Porque es una herida, una llaga muy abierta, según noto, por muchos obispos de todo el mundo, por ejemplo, el obispo de Kazajistán, y varios que critican. Vos hablaste del Concilio Vaticano II como la profundización de la doctrina social de la Iglesia. Hay otros obispos, curas, cardenales o arzobispos como el arzobispo Vigano que plantean que es una relativización de la doctrina y del dogma católico porque se deja de hablar el latín, se da lugar a que se dé la Santa Eucaristía en la mano y otras cosas. ¿Usted qué opinión tiene sobre esto y qué opina sobre la misa en el lenguaje nativo y todas las modificaciones que se dan en el Concilio Vaticano II? El Concilio Vaticano II no ha sido de ninguna manera derogado, al contrario, todos los papas, tanto los papas reinantes durante la celebración del concilio, Juan XXIII y Pablo VI, como los que después continuaron, después del cierre del concilio, afirmaron la doctrina del Concilio Ecuménico Vaticano II, ¿no? En cuanto a la misa, puntualmente lo que me preguntas sobre la misa en latín, etcétera. Bueno, la misa en latín no solamente no está prohibida, sino que es la misa oficial de la Iglesia Católica. La lengua, la misa celebrada en las lenguas vernáculas es una concesión, o sea, la misa se puede celebrar, la Iglesia concede que se celebre la misa en lenguas vernáculas para una mayor integración y comprensión de la celebración litúrgica, pero de ninguna manera está prohibida la misa en latín, de ninguna manera, ¿no es cierto? El Concilio Vaticano II marca algunas pautas con respecto a la liturgia que deben ser tenidas en cuenta, pero que han sido marcadas precisamente para una mayor comprensión e integración dentro del misterio de la celebración eucarística, no por otra cosa. Perfecto, muchas gracias, porque bueno, es un tema que algunos quieren seguir profundizando y seguir, básicamente quieren dividir a la Iglesia Católica en ese asunto y empiezan a decir que hubo un cisma, que dejaron de existir los papas porque son todos anticristos y cosas muy extrañas que en realidad dan a conocer que no son verdaderos católicos porque al fin y al cabo desconocen a los papas reinantes, ¿no? No, claro que sí. Yo siempre digo, no hay que ser ni más papista que el Papa, ni más cristiano que Cristo, ¿no? Y tenemos que reflexionar y ser muchas veces humildes, no soberbios, y ser en estas cuestiones de fe más obedientes y no tan, digamos así, cortarnos por nuestro lado y simplemente por lo que a nosotros nos parece o nuestra propia opinión, porque justamente la Iglesia tiene maestros y doctores calificados y finalmente al pastor universal para que diga la última palabra en estas cuestiones. Y debemos ser consecuentes con este Padre universal
Cristo no tuvo sucesores, pero sí tiene un vicario, y hay sucesores de ese vicario de Cristo en la tierra que fue Pedro, y que siguen siendo los papas, y que es la roca firme sobre la cual se puede asentar la doctrina. Y esa es la seguridad y la unidad monolítica que tiene el catolicismo. La piedra, Pedro y los sucesores de Pedro. Esta es la norma que tenemos que seguir y no nos vamos a equivocar. Perfecto. Cada uno, si puede, quiere, haga un comentario para finalizar, a modo de reflexión o a modo de cierre, por favor. Bueno, como siempre, agradecidos por toda esta brillante exposición que nos ha hecho el Padre San Martín, con conocimientos y sobre todo con un aspecto fundamental que hace a todas las confesiones, con el corazón abierto al prójimo y siempre afianzando aquellos valores y principios que han sido la piedra basal de nuestra familia y nuestra sociedad, sobre lo cual tenemos que trabajar para mejorar sin olvidar nuestro pasado, sino por el contrario, para rescatar todo lo bueno y seguir adelante, desde aquellos que tenemos la gracia de la fe e incluso con aquellas personas que, si bien no son creyentes, quizás, como bien nos recordaba nuestro querido Papa Francisco, a veces también son buenas personas. De manera tal que, con los brazos extendidos hacia todo, seguimos caminando, tendiendo puentes hacia esa cultura del encuentro. Gracias por este encuentro también. Bueno, la reflexión que yo quisiera dejar es que salgamos del egoísmo, como seres humanos que nos quieren inculcar, y pensemos en el prójimo. Y como dice su santidad el Papa Francisco, dialoguemos, busquemos el diálogo, busquemos el consenso, aunque pensemos distinto. Debatamos, no querramos tener razón. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a contribuir al bien común de nosotros como seres humanos, del núcleo familiar, de nuestro país y, por supuesto, del planeta. Porque al haber diálogo no hay grietas, no hay rupturas, y saber escuchar al otro y aceptar que la otra persona puede pensar distinto y respetar su pensamiento, respetar lo que él piensa. Y si se produce un debate, tratar de lograr una síntesis de ese debate que sea enriquecedor para todos, para nosotros como personas y para la sociedad en general. Esa sería mi reflexión. Dialoguemos, seamos tolerantes y pensemos en la naturaleza y qué le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos. Sí, creo que es así como dice José, tolerancia y mucho diálogo y más diálogo. Tenemos que estar unidos en lo único que podemos estar unidos todos, porque tal vez al fin de los tiempos habrá una sola fe, pero en el mientras tanto sabemos que no lo hay, y por lo tanto lo que nos va a unir verdaderamente en el mientras tanto es justamente el amor de caridad, que hay que ponerlo en práctica. La fe no se impone, se propone, y lo que tenemos que tener es amor y tolerancia. Yo les mando a todos mi abrazo, mi bendición de todo corazón. Y seguimos unidos en el cariño y la oración y alegres en el Señor. Sursum cordia. Luli, si querés cerrar. Bueno, yo quiero agradecer profundamente al Padre San Martín, a los compañeros Eduardo, José y a vos, Casey, no solamente por esta charla, sino por la propuesta de estos diálogos que en lo personal me emocionan profundamente. Ojalá podamos seguir en esta actividad para poder ser mejores y poder profundizar en el diálogo y en la solidaridad y en lo que necesitamos para poder cuidar la vida
y poder propiciar a estos encuentros ecuménicos para poder encontrar esta fe para aquellos que no la encontraron, profundizarla y estar en paz con nosotros mismos y con la comunidad y poder aportar lo mejor. Así que agradezco profundamente este encuentro. Muy bien, bueno, los saludamos, les mandamos un gran abrazo en Cristo a todos y este sábado a las 6 de la tarde nos van a ver junto al Monseñor Vladika Gorazd, que es el obispo de la Iglesia Ortodoxa Montenegrina. Nos vemos.